Buenos días, doña Nelly. ¿Cómo está? Bien, doña Nelly. ¿Cómo le ha ido? ¿En qué clase estaba, doña Nelly? Estábamos en química. Estábamos en química. Tratando de conectarnos. Una esferita. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días, yo le estoy escuchando. Buenos días, ¿cómo amanece?
Bien, sí, señor. Su merced, ¿cómo está? Bien, gracias. Pueden entrar a la plataforma y ahí miran el tema de hoy. Muchas gracias. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, don Luis? Bien, bien, muchas gracias, profesor. ¿Cómo van? Bien, gracias. Aquí que estaba tomando un café y estaba muy caliente, entonces me tocó ahí soplar. Pero ya Ingresen a estamos aquí. ingresen a la plataforma de la corporación y ahí está el tema. ¿Ya lo miraron? No, profesor, voy a mirarlo a ver entonces, porque la Hágale. verdad no había. A ver. ¿Ya entraron? Aquí entrando. ¿A dónde entramos? 7. Plan de lectura de una obra literaria. ¿Cómo? Dice plan de lectura de una obra literaria. ¿Qué más? Las llaves de esta sangre. Texto de lectura crítica, épica y novela. Explicación del contexto histórico del texto. ¿Entró con la fecha de hoy? Sí, ahí dice tema 7, sábado 6 de febrero. Entonces, entramos con llaves de esta sangre. Llaves, las llaves de esta sangre. Al enlace ese que hay ahí. Y épica y ¿Sí? novela. Sí. Bueno, entonces, ¿quién empieza a leer el texto que aparece ahí? Buenos días, profesor. Profesor, yo le intento dar ahí donde eh, dice las llaves de la sangre, hay un link, pero ahí me marca error, no sé cómo entrar ahí. ¿No lo abre? Me marca error al intentar. Voy a ir en el de abajo a ver qué me dice. No, abajo no.
Sí, Jairo, a mí también. ¿Me marca error? Sí, Sí, no deja ingresar. Ahí dice Arturo Quintero, ORG, Recursos Libros Organizados 2. Y si yo le doy ahí, dice error interno al servidor del... No, no, dice error interno del servidor. Ok, No deja entrar. entonces no es de lo que yo mandé, sino del servidor que no lo alcanza a mirar. Entonces busquen ahí las sí. llaves de esta sangre. Las llaves de esta sangre la buscamos entonces Sí, En internet. en en YouTube. internet, sí. Las llaves de esta sangre. Sí, a ver. Malachi Martín. De Arturo Quintero, ¿no? Sí, Arturo Quintero. Ya lo tengo ahí. La lucha del Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el Occidente. ¿Cómo la Y el buscó, Jairo? Occidente. Ah, ¿Cómo la buscó? yo la busqué en Google, ahí aparece el nombre de este señor Quintero. Entonces, las llaves de esta sangre del autor Quintero. Correcto. Entonces, De, sí, ahí aparece el nombre de Arturo Quintero. Arturo Quintero. correcto. Entonces, Entonces dice que este nuevo libro oportuno y sugestivo. Arturo Quintero. Sí, las llaves de esta sangre. sí. ¿Y hay que descargarlo? No hay necesidad, ahí lo puede leer uno sin Lo descargarlo. pueden mirar desde ahí. Sí, Bueno, entonces voy a explicar el contexto en el que se dio todo eso. Para analizar la obra literaria, toca mirar qué pasó, cómo se organizó Rusia. Recuerden que Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, adopta, mejor dicho, desde la revolución bolchevique, la revolución de los trabajadores, adopta una filosofía socialista y esa filosofía socialista la lleva al campo de la política. ¿Hasta ahí está claro? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe, estoy escuchando. sí, profe, ahí escucho. Dice que las llaves de esta sangre de la lucha del Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el Occidente por un mundo mejor. Correcto, pero Malachi Martín. póngame la atención al contexto en el que se da eso. En 1914 aproximadamente se da la revolución bolchevique, la revolución rusa. Ella Sí, surge con un sí, pensamiento filosófico liderado por el pensamiento marxista. Entonces se da el socialismo. marxista-leninista. Después estalla la Segunda Guerra Mundial, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y pierde Alemania, entonces se dividen Alemania en dos, la capitalista y la socialista, y crean el famoso muro de Berlín, que nunca debió haberse construido. Y entonces el mundo entra a pelear por dos ideologías, la derecha capitalista democrática de Estados Unidos y la izquierda socialista de Rusia. Conviven esas dos ideologías durante el siglo XX y durante todo ese siglo XX van a darse las guerras.
guerra de Vietnam, por imponer el comunismo y el socialismo. Y eso va a influir, ganó Vietnam, y Vietnam es, como ustedes lo pueden ver, es comunista. Lo mismo pasa con Corea. Entonces las guerras que se van a dar en el siglo XX es por esta situación. Rusia tiene su auge muy grande y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero llega un momento en que su economía comienza a colapsar y prácticamente desde adentro comienzan a hacer el trabajo para hacer caer a Rusia. Y Rusia cae con Gorbachev, con la famosa perestroika. Entonces, Rusia en los años 90 estaba como Venezuela ahorita. La misma historia. Yo creo que ustedes recuerdan esas noticias. Que los rusos estaban pasando por una situación muy difícil, muy complicada a nivel económico. Entonces, Gorbachev no quiere dejar morir la idea socialista y específicamente él es más estalinista. Al ser más estalinista, comienza a invadir el pensamiento europeo con la filosofía socialista. ¿Cuál es esa filosofía? Vende una mejor calidad de vida, donde el Estado patrocina todo, y poco a poco comienza a generar todo ese proceso. ¿Quién es su abanderado en Europa? Juan Pablo II. Recuerden que Juan Pablo II viene de tierra comunista, Polonia. Era polaco. Entonces, va a generar todo ese tipo de procesos y va a ir marcando la ideología poco a poco en Europa. Y esa ideología que más adelante la van a tener los países como Holanda, Bélgica y todos estos países que son de izquierda, pues va a permear en los años 2000, comienza a permear a América Latina. Su principal baluarte, Hugo Chávez, en América Latina. Pero Estados Unidos también comienza a verse permeado por esa ideología con los demócratas. Los demócratas en Estados Unidos es la misma izquierda. Entonces comienza a generarse un proceso en Estados Unidos donde van a ganar los demócratas como Obama y van a empezar a generarle un cambio. Y esto hace que América Latina comience a generar un proceso totalmente distinto a nivel filosófico. Y esta filosofía, recuerden que la filosofía es el pensamiento del hombre y el amor por la sabiduría, y todo lo que se hace filosóficamente se lleva a cabo a nivel político, a nivel literario, a nivel histórico, a nivel sociológico. Entonces en América Latina llega esa filosofía y comienza América Latina a empezar a girar hacia unos nuevos horizontes buscando una solución económica para la crisis que se está viviendo, una crisis de desigualdad, una crisis social, una crisis política, una crisis económica. Y todo esto comienza a permearse porque tanto Rusia como China
y ahí lo plantea en la obra literaria, y el Vaticano desean un gobierno comunista de corte global. Entonces, esa es la obra literaria, Las llaves de esta sangre. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy en día estaba trazado desde 1945. Estaba pensado en 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero necesitaban empezar a hacer el cambio en el pensamiento a nivel filosófico. De eso se fue encargando no solamente la parte filosófica, sino también la parte política y de una manera indirecta la parte religiosa. Entonces empezamos a mirar que todo está diseñado para el cambio que se tenía que empezar a gestar a partir del 2020. Entonces, Las llaves de esta sangre es una obra literaria que usted va a empezar a leer y va a empezar a analizar, va a empezar usted a cuestionar, va a levantar ampolla, pero de eso se trata la literatura. La literatura no se trata de leer un libro y divertirme con el libro, porque esa solamente es lectura de recreación, sino que también se trata de leer un libro, analizar los contextos sociales, políticos, económicos, literarios, culturales, lingüísticos, y empezar a hacer un choque entre lo que nosotros concebimos y lo que tenemos en nuestra mente y lo que está generándose. Entonces, es muy interesante porque la literatura te pone a pensar, te pone a cuestionar. Y cuando se cuestiona al ser, cuando se cuestiona la vida, cuando se cuestiona el entorno, pues hay un cambio. Hay un cambio en los paradigmas que nosotros siempre hemos tenido. Y es hora de empezar a cambiar los paradigmas de nuestra vida. Empezar a mirar y empezar a analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo es que está sucediendo todo. Entonces, Las llaves de esta sangre es una obra literaria escrita por un ex jesuita que estuvo en contacto directo y conoce todo lo que nosotros sabemos de del Vaticano. ¿Entendió el contexto? ¿Entendió el contexto? Sí, profe. De acuerdo, profe. Entonces, yo no les puedo colocar a leer a ustedes ahorita el libro de la Ilíada y la Odisea. Listo, chévere, interesante. Ya les pasé el video, ya tienen una idea de la Ilíada y la Odisea. Pero lo que tenemos es que mirar la actualidad. ¿Dónde estamos? Para saber hacia dónde vamos. Que ustedes comiencen a pensar y a cuestionar. Los va a chocar, pero recuerden de que de eso se trata. No podemos leer una obra literaria y que todos estemos de acuerdo, porque no tiene sentido. Si usted lea la obra literaria y que usted diga, estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, critico esto, por esto, esto y aquello, criticar con argumentos. Criticar está mal entendido. Pensamos que una persona que critica, y a eso le llamamos crítica. No, esa persona que critica a otra persona no es que está criticando, es chismosa. Eso es muy diferente a la crítica que nosotros hacemos de una obra literaria. Entonces, los escritores, las personas que estamos en el mundo de la literatura, se piensa en la realidad circundante
pero se coloca el dedo en la llaga para levantar ampolla. ¿Para qué? Para cuestionar. Si no, no tiene sentido. Los grandes escritores han hecho eso. Lo hizo cuando escribieron Rousseau, cuando escribió Emilio y la educación. Cuestionó el sistema educativo de su momento, que lo estaba impartiendo la Iglesia Católica, y esto impulsó un cambio en la mentalidad del hombre renacentista. Entonces, todo tenemos que cuestionarlo. El Quijote cuestiona todas las barbaridades de la Edad Media de forma chistosa, pero lo cuestiona, lo critica y pone al hombre como centro para que se dé ese antropocentrismo e impulse el renacimiento. Lo mismo pasa con la obra de Gabriel García Márquez, con sus obras. Él comienza a cuestionar no solamente el Estado colombiano, sino la sociedad colombiana. Pablo Neruda con sus poemas. No solamente Pablo Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada y se basó en el amor. Detrás del amor, detrás de sus obras, se encuentra una crítica muy mortal a todo lo que tiene que ver con el sistema que estaba en su momento. Lo mismo hizo Newton con sus escritos a nivel de la física. Cuestionó todo y comenzó a rebatir. Copérnico, Galileo Galilei. Copérnico en su momento escribió y afirmó: la Tierra no es el centro del sistema solar. El centro del sistema solar es el Sol, en el cual giran los planetas. Y a eso le llamó la teoría heliocéntrica. Helio porque el Sol está compuesto de helio. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Excomulgarlo. Porque la única verdad era lo que la Iglesia Católica decía, que la Tierra era cuadrada y plana. Y quien se atrevía a pensar lo contrario era cuestionado, llevado a la hoguera o guillotinado. Pero a pesar de toda esa persecución que se dio en la Edad Media por parte de la Inquisición, los hombres de ciencia, los escritores y los filósofos comenzaron a cuestionar todo el status quo. Ya sabemos que status quo es la élite que tiene impuesta una normatividad. Entonces comenzó a hacer temblar el status quo feudal para dar paso a un nuevo sistema, a una nueva ideología, la ideología del Renacimiento, la filosofía del Renacimiento, el surgimiento de las ideas liberales y el surgimiento de lo que conocemos hoy en día como el comercio, el mercantilismo y el capitalismo. Entonces, si nosotros vamos a analizar, los cambios son inherentes a la sociedad. Pero solo aquel hombre pensante que puede generar cambios mediante la filosofía, la literatura, puede empezar a pensar mucho más allá. No podemos pensar como el hombre medieval. No podemos pensar como el hombre del Renacimiento. No podemos pensar como el hombre del siglo XX, ni como el hombre de hace 10 años. Ya estamos en una nueva época, con un sistema que está muriendo y un nuevo sistema que está por nacer, con una nueva forma de concebir el mundo, con un nuevo desarrollo técnico, científico, tecnológico. Entonces tenemos que empezar a mirar qué es lo que estamos pensando,
qué es lo que estamos viviendo y cómo vamos a transformar. La vida es un continuo cambio y la literatura es la que conlleva, junto con la filosofía, el pensamiento. Este pensamiento es lo que nosotros tenemos que mirar ahorita. Entonces ya no podemos manejar la economía como se manejaba en la época feudal, donde estaba el papa, el rey o el clero, que es la misma iglesia, el rey, el señor feudal y los siervos. Y todos trabajaban, tenían comida, tenían dormida, tenían vestido, pero no tenían libertades. Y esto le benefició mucho al sistema de status quo de la época. Los reyes, los nobles y todos los que pertenecían a la corte y que tenían el dinero. Pero al pueblo no. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar nosotros. Después, cuando ya ese sistema no funcionó, pues vino el capitalismo. Y el capitalismo colocó a los banqueros a ganar mucho dinero. Pero ese sistema comienza a caer. El sistema capitalista comienza a caer. ¿Por qué comienza a caer? Porque ya hay nuevos paradigmas. El dinero ya comienza a perder su valor. El dinero que saca la Reserva Federal de Estados Unidos es un papel y no tiene ningún valor como tal. Entonces, todo eso comenzó a perderse desde que los países, si ustedes recuerdan, anteriormente todo el dinero estaba respaldado por el oro. Si usted tenía 5,000 pesos, le decía 5,000 pesos oro. Hoy en día ya no está respaldado por el oro. Entonces, toda esa situación es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. ¿Qué quiere decir cuando se le quita el respaldo del oro? Que perdió su valor. Fue perdiendo su valor y ese negocio ya no es rentable para los señores banqueros que viven de la opulencia y a costillas del pueblo. Ese status quo se siente que ya comienza a moverse y eso no les conviene. Entonces, crean el bicho que tenemos hoy en día con la excusa para generar un cambio, echarle la culpa al virus, acabar el sistema y empezar a generar un nuevo sistema económico que sea rentable para ellos. Y esa es la puja ahorita, el poder imperial y el poder económico. Entonces tenemos que tener claro dónde estamos parados y qué es lo que se viene. Entonces Las llaves de esta sangre es una obra literaria que te va a llevar a cuestionar, a pensar, a analizar muchas cosas de manera crítica. Recuerda que el pensamiento crítico es algo que tienes que empezar a desarrollar poco a poco. Hasta aquí está claro el contexto en que se desarrolla la obra literaria. Sí, profe, contexto histórico. Exactamente. Yo no puedo colocarlos a leer una obra literaria sin que usted entienda el contexto histórico. Ahí tiene que ver Rusia, cuando se da la revolución bolchevique, la revolución de los trabajadores. Entonces, para los que de pronto no han comprendido la revolución bolchevique o la revolución de los trabajadores, en Rusia, ante la explotación de los empresarios, se levanta el obrero y el obrero lo que hace es convertirse en empresario y después el empresario se convierte en obrero. Pero igual, cuando sube de empresario, pues va a hacer lo mismo. Entonces, así como esclavizó antes y explotó
el empresario, después cuando el obrero se vuelve empresario, se olvida y va a hacer lo mismo. Por eso es que fue fracasada, ¿no? Porque sencillamente el rico se volvió, el rico se volvió pobre y el pobre se volvió rico, pero siguió la esencia de todo la misma. Lo único bueno fueron los soviets, que son territorios que se le entregan al pueblo para que el pueblo los trabaje. O sea, la tierra no es del dueño, sino de quien la trabaja. Unos famosos soviets que que en la actualidad todavía los tiene Rusia, y a cada ciudadano le entrega una parte de terreno para que la trabaje. Y tiene que con eso pues darle al Estado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, usted no es dueño de nada ya, usted no puede ser dueño de nada, pierde la propiedad privada. Eso es algo que pues en nuestro pensamiento pues es inaudito, porque pues lógicamente que no es correcto. Pero pues así es ese sistema. Lo mismo el sistema comunista, que tiene Cuba, que tiene Corea del Norte, también es lo mismo, y están basados en ese tipo de filosofía. Casi todos los regímenes comunistas, nadie respeta la propiedad privada. En Venezuela también sucede lo mismo, la propiedad privada no se Correcto, si respeta. usted tiene 5 casas, el Estado le deja una y las otras 4 se la reparte a quien no tiene. No, si la gente que le ha tocado salir de allá por razones de que no tienen que comer, dejan sus casas con un vecino, y cuando regresan ya están invadidas, ya las han tomado los chavistas. Es correcto. Ese es el sistema que se llama un socialismo autárquico. Ese socialismo autárquico es un socialismo perverso, que es el que se implementó en Venezuela, de un socialismo liberal, lo cambiaron a un socialismo autárquico, y ese socialismo autárquico está pasando a un comunismo. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y las guerrillas colombianas tuvieron el apoyo de Rusia. Entonces, estas guerrillas que fueron paramilitares como las FARC surgieron como autodefensas campesinas. El M-19 que apoyó a un exgeneral, eso es paramilitarismo. Entonces surgieron como movimientos paramilitares, y cuando llega la ideología de la revolución bolchevique y la filosofía marxista y el cambio en el pensamiento, ellos dejan de ser autodefensas campesinas, apoyando a los ricos conservadores y quitando las tierras del campesino y entregándoselas al clero y a los ricos conservadores, y lo que hace es convertirse a la filosofía marxista, socialista, apoyada por Rusia y más adelante por Cuba. Una pregunta. Cuénteme, don Bernardo. En Rusia, después de la disolución... Más durito, don Bernardo, no le escucho. En Rusia, después de la disolución del socialismo de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿ahora qué sistema viven? Bueno. ¿Ahora qué sistema vive Rusia? Muy interesante su pregunta. Anteriormente se llamaba la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy en día sigue la misma sigla, pero es Unión de República Soberana Soviética. Entonces, ellos no han dejado el socialismo, pero han ido metiendo una especie de un sistema mixto. Usted anteriormente en Rusia no encontraba ni una Coca-Cola ni un gin. Hoy en día ya lo encuentra. Entonces han ido mezclando en ciertas cosas como un capitalismo, porque vieron que ese sistema era mucho mejor. Es como en China. En China está el sistema comunista y la China es comunista. Pero la China está manejando un sistema mixto. Hay cosas que usted va a la plaza de mercado, por decir algo,
cosas que usted compra con el dinero de manera capitalista, productos que usted intercambia de manera comunista, pero también tenemos un sistema en el cual da ofertas y servicios. La China no se quedó con su solo sistema comunista. Ellos son los ideólogos del famoso TLC o Tratado de Libre Comercio. Ellos fueron los que lo empezaron. Lo empezaron ellos con Taiwán, con los países cercanos de ahí, y esto les generó un proceso económico muy bueno. Y comenzaron a desarrollarse económicamente. Entonces, eso es lo que está haciendo Rusia. Hoy en día es Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas. Si ustedes han visto noticias, ustedes notaron o han notado que varias repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética se han armado, han formado grupos armados para independizarse de Rusia. Entre ellos Ucrania, Chechenia, pertenecían a Rusia y que comenzaron ellos a hacer su independencia. Pero cuando ya todo ese proceso pasó con Boris Yeltsin y todo este cuento, Boris Yeltsin pues era un presidente alcohólico, detrás de él estaba Putin gobernando tras bambalinas, y después Boris Yeltsin catapulta a Putin como presidente de Rusia, y ya lleva 20 años en el poder. Pero ¿qué ha hecho Putin? Putin, como ustedes saben, es un ex KGB. Yo creo que muchos saben qué es un agente de KGB, ¿no? La KGB era una central de inteligencia que ellos mataban a quien se oponía a su sistema y todo eso. Es de inteligencia y contrainteligencia. De esa característica es Putin. Llega a la presidencia y cuando llega a la presidencia lo primero que hace él es a los empresarios que estaban gobernando y tenían a Boris Yeltsin y tenían a Gorbachev dominado, él hace lo contrario. O sea, estaba pasando lo mismo que pasa aquí. Aquí manda Ardila Lule, Julio Mario Santo Domingo y los banqueros. Son los que le dicen al presidente qué hacer y qué no hacer. Lo mismo estaba pasando en Rusia. ¿Qué hace Putin? Encarcela a los empresarios. O van a hacer lo que yo les digo, o ustedes se van presos y les decomiso todo. Entonces, está dominando él, y está gobernando él, y está gobernando la banca, está gobernando a los empresarios. Eso ha hecho que Putin mejore la calidad de vida en los rusos, y fuera de eso no ha permitido que los países se independicen, los que pertenecen a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué ha hecho él? Organizar el ejército, contrarrestar los ataques de independencia, y eso ha hecho que la Unión Soviética se mantenga unida. Entonces, ahora se ha unido con China, y hace 8 años brindó con el presidente de China, espero que ustedes se acuerdan de esa noticia, para hacer caer el dólar. Y en eso está. Entonces miren todas las cosas que están pasando, cómo está el dólar cayendo y cómo el imperio norteamericano ha ido perdiendo terreno. Está endeudado con Inglaterra, está endeudado también con China desde el gobierno de Obama. Entonces, todo este tipo de cosas hay que analizarlo, y usted al leer el libro va a tener una idea más clara de lo que está aconteciendo y qué es lo que le quiere decir el autor
con la obra literaria. Entonces, analizando los contextos, usted puede empezar a mirar y analizar y a cuestionar. Y Colombia, nuestro amado país, lastimosamente ha tenido influencia y no hemos salido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos a las guerrillas de ultraizquierda apoyando las ideas rusas. Y tenemos a la ultraderecha paramilitar apoyando las ideas de derecha democráticas de los Estados Unidos. Entonces es hora de empezar a dejar ese tipo de ideologías malsanas que han generado y que han llevado caos al país y que lo han convertido en un caldo de cultivo para la violencia. Entonces, empezar a mirar algo totalmente distinto, una nueva forma de pensar, una nueva forma de concebir el mundo y una nueva forma de pensar y de hacer política y de educarnos. Entonces, estamos llamados a cambiar, que el conocimiento que nosotros tengamos no sea para vanagloriarnos del saber, sino para aprender a pensar y mirar que hay que cambiar esquemas. Entonces, Colombia no puede seguir en esa dicotomía de derecha a izquierda obsoleta o de Uribe Petro, porque es la misma cosa, la misma corrupción, lo mismo dañino. Entonces, toca es empezar a mirar unas nuevas estrategias y eso es lo que le va a dar el libro. El libro lo va a poner a pensar y usted tiene que empezar a mirar qué nueva ideología quiere implementar usted en su vida, a nivel filosófico, a nivel ético, a nivel político, a nivel económico, en todos los aspectos. Entonces la literatura no se trata solamente de leer un libro y ya, y analizar personajes, historia, argumento. No, se trata de cuestionar y de analizar los contextos históricos, los contextos políticos, los contextos económicos, los contextos lingüísticos, los contextos sociales. Entonces, a eso estamos llamados ahorita, a hacer ese análisis. Entonces, ¿ya lo descargaron el libro? Sí, profe, ya lo tengo aquí en la... Mira. Es interesante. Entonces, el libro lo van a leer esta semana, que ese es el proyecto de lectura. Dentro de 8 días, lo que hacemos es hacer un conversatorio del libro. Un conversatorio por ahí de unos 40 minutos sobre el libro. Entonces, donde cada uno comience a plantear su idea, su pensamiento, qué entendió, qué cuestiona, qué es lo qué enseñanza le deja el libro, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo. Entonces, para eso tiene que entender usted que la religión es política, ¿no? ¿No más? Entonces, si nos vamos a la Iglesia Católica, hay sacerdotes liberales y sacerdotes de ideas conservadoras. El papa que tenemos ahorita es un papa de ideas liberales, pero si usted va a ver a los anteriores papas, por ejemplo a Pío XI, todos estos papas anteriores a Juan Pablo II, van a ser de un corte mucho más conservador. La Iglesia colombiana ha sido conservadora, por eso ha apoyado al Partido Conservador y lastimosamente, la verdad hay que decirla, en la época de nuestros abuelos apoyaron las autodefensas campesinas, llamadas los pájaros y la chulavita. Y otro sector de la iglesia, cuando llegan en los años 50, 60, la teología de la liberación, están en contra de las ideas conservadoras
Entonces acá el padre Camilo Torres, padre de la sociología en Colombia, primo del expresidente Santos, él coge las banderas guerrilleras y apoya el famoso ELN y se va a las montañas y es el famoso cura guerrillero. Entonces, la iglesia colombiana le hizo un gran daño al país porque unos se fueron por el lado paramilitar y otros por el lado guerrillero. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a pasar al otro análisis. Vamos a mirar el texto. Lo vamos a leer y vamos, como se dice, a empezar a sacar las ideas principales de este texto. Entonces, ya tiene el contexto de la obra que van a leer. Ahora vamos a lo de épica y novela. Listo, entonces vamos con este texto. Don Rigoberto, lea el texto, por favor. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Dice, respuesta de comprensión, 10º, épica y novela. Comprensión y lectura, prueba IFES. Épica y novela. Según Gord Lucas, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica en el sentido estricto. En ello las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respeto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un cambio previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia la Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Bueno, ¿qué entendieron de ese primer párrafo? ¿Qué entendieron de ese primer párrafo? ¿A qué hace referencia? Hábleme más durito. No le escucho, acérquese más el micrófono. Se le escucha muy lejos. Dice que a los dioses. Auméntele el volumen, por favor, porque parece que el volumen lo tiene bajito allá. Entonces se le escucha muy bajito, por eso. Auméntele el volumen. Parece que está entre una caneca. ¿Cómo? Parece que estuviera dentro de una caneca. No se le escucha. ¿Quién me está hablando, Ana? Ana, ¿me escucha? Sí, señor, pero yo no le estoy hablando, profe. ¿Qué entendiste, Ana? Uy, ya mejoró el sonido, Ana. Qué bueno. Yo le estaba hablando, profesor.
Nelly. doña Nelly. Ahora, Yo tengo problema con el sonido del computador, pero entonces ya me conecté con el celular. bueno. Dice que habla de la comunión que hay entre hombres y dioses. ¿Para quiénes? Para las divinidades que gobernaban el mundo. Sí, pero ¿para quiénes? ¿Para qué cultura? Para la cultura americana, para la cultura egipcia, asiática, mesopotámica, Para la romana, cultura romana, griega. para la romana, Griega. la griega, profesor. Es correcto, don Luis y doña Nelly. Entonces, en este primer párrafo le está haciendo referencia a los griegos, a lo clásico. Entonces, según George Lukács, Lo helenístico. autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. Recuerde que Homero fue un escritor griego. No se sabe si fue uno solo o fue un grupo de escritores. Son épica en sentido estricto. En ellos, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo. ¿Qué significa helenismo? ¿A qué hace referencia cuando hable de helenismo con H? A los griegos. A los Helen. griegos. Entonces, ellos se hacían llamar a sí mismos helenos, pero con H, porque sin H sería el grupo guerrillero colombiano. Son Cuidado colombianos. con eso. Claro. Entonces, se revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Entonces, lo que le está diciendo aquí en este primer párrafo es que para la civilización griega, ellos tenían una comunicación directa con los dioses y lo comparan con la relación del padre con el niño. ¿Por qué? Porque recuerden que los griegos mitificaban a los mismos hombres. Hércules, Poseidón y todos estos dioses. Ellos tenían muchos dioses, eran politeístas y el padre de todos los dioses era Zeus. Recuerden que ellos adoraban también a los dioses del inframundo, como Perséfone y otros dioses que ellos trajeron del mundo de los muertos, del Hades. Hades es el infierno. Entonces, como usted puede mirar, para los griegos, esa comunicación con los supuestos dioses que ellos tenían era muy cercana. Pero no eran dioses como tal. Si nosotros nos ponemos a analizar, miramos que eran dioses del inframundo, del mundo de la oscuridad, de la muerte. ¿Cómo se llamaría eso en la actualidad? ¿Cómo se llamaría eso en la actualidad? Yeah. Ultratumba. ¿Cómo? Catacumbas. ¿Cómo se Ultratumba. llamaría eso que ellos hacían de adorar a los muertos, de traer dioses del inframundo, del Hades, que es el infierno? Y todos estos dioses venían de allá. Entonces,
ellos estaban ¿de qué lado? ¿Del lado de los dioses de la luz o del lado de los dioses de la oscuridad? De los dioses de la oscuridad, estaban de parte del demonio. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que analizar de los griegos. Bueno, don Luis, lea el segundo párrafo, por favor. O sea, Cuénteme, don Luis. no, que esos serían como más bien ritos satánicos, lo que hoy en día se denomina ritos satánicos, lo que hacían antiguamente. Claro, porque es que ellos le rendían culto a la misma muerte y hacían todo con la muerte. Ajá. Y los dioses que fueron al inframundo y trajeron dioses del inframundo, o sea, del Hades, y eso pues es algo que no es correcto desde el punto de vista pues de nuestra concepción religiosa. Entonces los dioses griegos no eran tanto dioses griegos, eran dioses del infierno, por decirlo de alguna manera. Bueno, don Luis, continúe Sí. con el segundo párrafo. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo ego que piensa reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto tiene su génesis el género novelesco con la obra de Cervantes. Bueno, para pasar a esta Don cuestión del Quijote se Renacimiento, encuentra... perdón, espérenme ahí, don Luis, para pasar a analizar este texto del Renacimiento, que es el segundo párrafo, recordemos que después de los griegos viene el Imperio Romano, y después de Roma, cuando Roma consolida con Constantino la Iglesia Católica y se va a dar el sistema económico feudal, y esta dominación política, económica, religiosa, va a ser más o menos durante 1260 años. Cuando ese sistema colapsa, entonces ese sistema tanto económico, político, en todas las esferas, colapsa, entonces se va a dar paso al capitalismo. Entonces, cambiar del sistema económico feudal al sistema económico capitalista, pues también fue muy duro. Y cuando surge ese capitalismo, se abandona el campo, porque en el sistema feudal la gente abandonaba las ciudades y se iba al campo. Entonces, con el capitalismo es lo contrario. Abandonan el campo y se van a la ciudad. Ahora, con esto se va a dar paso no solamente al capitalismo, sino a las ideas liberales y al renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? ¿Alguien me puede o se recuerda qué quiere decir la palabra renacimiento? Surgir de la literatura y de la y de las artes. Es un movimiento cultural que se produjo en Europa. Fue un Sí. periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Es correcto lo que dice don Víctor. Es Es un un- periodo de Durante los siglos XV y XVI. Correcto. Periodo de transición. Es un periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Ese periodo de transición llamado Renacimiento va a renacer primero el pensamiento filosófico. Lo primero que renace es el pensamiento filosófico. Del pensamiento filosófico le va a dar paso al renacimiento en la literatura, en la poesía, Cultural. en el arte, en la música, en la arquitectura, en las ciencias. Entonces se le llama renacimiento porque renace lo griego nuevamente. O sea, la ciencia, el arte, la filosofía,
las matemáticas, todo lo que había surgido en la antigua Grecia, con las ciudades-estado, en las polis, se estanca durante la Edad Media por culpa del catolicismo, que prohíbe la lectura como tal, que prohíbe las manifestaciones artísticas. Entonces, eso hace que el pensamiento sea estrecho. Se estanca en la Edad Media y en el periodo del Renacimiento retoman a lo clásico en lo griego. Entonces se llama Renacimiento porque retorna a lo clásico, vuelve el ensayo, vuelve el pensamiento filosófico, vuelve la ciencia y comienza el hombre a alejarse de Dios. ¿Por qué? En vista de todo lo que ha hecho la Iglesia Católica. Entonces comienza el hombre a alejarse de Dios y a eso se le llama la desdivinización del hombre, que no se debe confundir con el ateísmo, que es una cosa totalmente diferente. Ateo, el ateísmo como tal, o la persona que se dice atea, es la persona que está más cerca de Dios. Entonces, la desdivinización es el desconocimiento de Dios. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, surge la novela. Y específicamente surge con la obra de Cervantes. Entonces, miren, ¿cuándo surge la novela? Surge en el Renacimiento. O sea que la novela no viene desde la antigüedad. La novela viene desde el Renacimiento y surge... De la Edad Media. No, en el Renacimiento surge la novela. Renacimiento. Entonces, Profe, cuénteme, profe, don Bernardo. ¿en qué sentido el ateo se encuentra más cerca de Dios? Porque resulta de que quien duda está más cerca de lo que busca. La duda es el principio del conocimiento. Cuando usted duda de algo es porque está más cerca de la verdad. Dudar no es malo, porque la duda te acerca a la verdad. Entonces, el ateo dice que no cree en Dios, pero está más cerca de Dios que los mismos que lo profesan. ¿Me hago entender? Está correcto, profe. De pronto no menciona la palabra Dios, pero de pronto se comporta mejor que los que nombran a Dios. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, entonces, el ego que piensa, ¿quién es? ¿Quién es el ego que piensa? El hombre. El hombre. Entonces, miren cómo le cambian palabras a usted para que usted comience a analizar. Ego que piensa es el hombre. Entonces, tenga claro aquí que la desdivinización del mundo le va a dar, cuando el hombre se desdiviniza, le da paso al origen de la novela, y ese es con Cervantes. Entonces Cervantes, en su obra, va a cuestionar los lujosos templos llenos de oro, donde ellos hacían ceremonias para que un hombre se vuelva caballero y salga a matar en nombre de Dios en las cruzadas. Entonces, el Quijote se arma caballero en un gallinero, cuestionando toda esa situación. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender. Ahora, don Víctor, lea el tercer párrafo. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia, que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos, y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Bueno, entonces mire aquí lo que dice. ¿Sigo? Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Recuerde que los griegos hacían relatos epopélicos con sus héroes, y eso también es épica. Y el género épico va a tener su mayor desarrollo en la Edad Media con las obras de
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en España. Entonces, se resalta la labor de un héroe, pero un héroe que no era en realidad un héroe. Es que eso es lo que nos han vendido a nosotros. Usted compra la obra del mío Cid y El la lee, Quijote. y usted va a mirar el mío Cid, entonces es un caballero que pelea por defender la religión cristiana, específicamente el catolicismo, saca a los árabes y judíos por la fuerza, les quita sus territorios, le quita su riqueza, le quita sus mujeres, le quita sus niños y sus hombres y los convierte en esclavos, a los más jóvenes y a los viejos los saca. Entonces, si usted va a analizar, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no era más que un mercenario, no era más que un asesino, no era un héroe, pero la Iglesia Católica lo exalta como héroe y lo vende como héroe. Entonces, si usted va a España, allá en España le van a hablar del Cid Maravilla. Entonces, si usted va a hacer la ruta literaria del Cid Campeador, por donde él anduvo y por donde estuvo todo el proceso, pues a usted le van a hablar maravillas del Cid. Pero no era ninguna persona digna de imitar. Haga de cuenta aquí en Colombia tener un Marulanda, el tiro fijo que se murió, y que les dé por catapultarlo como una persona, como un gran héroe. La misma historia es con el Cid. O como Simón Bolívar. A nosotros nos vendieron una idea de un Bolívar bueno, mitificaron a Bolívar, de un Bolívar que quería la libertad, de un Bolívar, mejor dicho, con unas cualidades grandes, cuando lo que era un asesino, era un guerrillero asesino, porque el único ejército legal en su momento era el ejército del rey de España acá, y él conformaba un ejército con negros y esclavos e indios. Esto es guerrilla. Entonces, Bolívar con su guerrilla en Venezuela y logra penetrar a los llanos y conformar en los llanos del Casanare la guerrilla apoyada también por Páez. Y eso es un grupo guerrillero. Y este guerrillero, ¿qué hizo? Masacres. Por eso en Pasto usted no va a encontrar ninguna estatua de Bolívar por la masacre que hizo allá, llamada Navidad Negra. Entonces, así mismo como nos mitificaron a Bolívar, los españoles mitificaron al Cid. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que no todo lo que las obras literarias, lo que nos dicen son ciertas. Ya hay que aprender a decantar, a mirar qué es bueno y qué es malo. Entonces, para la sociedad medieval en España, tenían el referente del Cid. Entonces, todos querían ser como el Cid, defender la religión católica, proteger al rey, vivir cómodamente como vivía el Cid, quitándoles a los judíos y quitándoles a los árabes, porque eso era lo que hacía el Cid. En pocas palabras, era prácticamente un delincuente. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Don Bernardo, lea esta parte, por favor. El siguiente. Solo en el siglo XIX Maturito. alcanza la novela su madurez. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Lewitsky. Flower y Dostoyevsky. Entonces, ahí, la novela surge en el Renacimiento, pero la novela alcanza su madurez en el siglo XIX, con las famosas obras de Dostoyevsky, un escritor ruso, y con las obras de Flower. Obras muy bonitas, muy interesantes, con un buen manejo literario, un buen manejo lingüístico, que son bien interesantes, y les recomiendo. De Dostoyevsky está El Jugador. Hay varias obras de Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un hombre perseguido, ¿no? Y por escribir, y fue llevado a Siberia como castigo, y allá lo golpean y todo este cuento, y por eso él de ahí queda con una enfermedad a nivel neurológico, que ustedes la pueden mirar en las obras literarias. Bueno. Ana, ¿me escucha? Sí, señor. Lea el Sí, siguiente señor. párrafo, por favor. Listo, profe. El triunfo. El triunfo de la burguesía tras la revolución industrial y agudizaron el sentido Me está industrial, cambiando de palabra. agudizaron. Espérame un segundito, Ana. Me dijiste revolución industrial. Si tú me lees revolución industrial, Revolución francesa. eso cambia todo el contexto. Una cosa es la revolución industrial y otra la revolución francesa. La revolución industrial, que empezó en Inglaterra con las máquinas tejedoras y dio inicio a lo que se conoce prácticamente como la urbanización de las ciudades y el abandono del campo. Y una cosa muy diferente es la revolución francesa.
Les hago una pregunta. Esta Revolución Francesa que se dio en 1789, ¿qué ideología tenía? La libertad del hombre. La libertad del hombre. Entonces, ¿qué partido adoptaría en sus inicios ese pensamiento a nivel político? Porque eso fue filosófico, pasó a ser literario y después pasó a ser político. ¿Qué partido sería? Liberal. El Partido Liberal. Partido Liberal. Entonces, miren de dónde va surgiendo la ideología liberal. Esa ideología liberal surge con la burguesía, con los señores burgueses que comienzan a hacer negocio en la Edad Media y que ya tienen poder económico, pero no tienen poder político. Y quieren vivir como reyes, igualando a la nobleza y al status quo medieval. Entonces aquí es donde van a surgir todos estos comerciantes que después van a crear la banca y van a ser los holgazanes y dueños del mundo que conocemos hoy en día. Entonces, cuando surge la Revolución Francesa, surge con las ideas de libertad, con las ideas de cambio, con las ideas de transformación científica, con las ideas de que el hombre es lo más importante y que Dios no importa. ¿Está claro hasta ahí? Claro, sí, profe. Sí, ¿Por qué quitan la idea de Dios? Porque quieren que se concentre el pensamiento del hombre no en Dios, sino en el dinero y los saberes para volverlo consumista, esclavo. O sea que en realidad no hay una verdadera libertad, porque todo lo van a corromper con el sistema comercial y capitalista. Ana, continúe, por favor, repita el texto. Sí, señor. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y la práctica de capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental hasta tal punto que la filosofía en la pluma Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorando la psiquis humana, La psiquis. que es un individuo en que consiste su identidad. Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su división del mundo, sus personajes y están arraigados en una ideología personal muy particular según la cual actúan inflexiblemente. Entonces, ¿Sigo, profe? no, hasta ahí. Entonces, cuando ya triunfa la burguesía y la Revolución Francesa, se implementan las prácticas del capitalismo, la compra y la venta y el mercantilismo. Pero ese capitalismo va a ser un capitalismo salvaje, donde el que tiene la industria coloca a trabajar a las personas 20 horas, 22 horas, llevan niños a trabajar, los esclavizan y los explotan, y no les, o sea, el salario es paupérrimo. Entonces, a eso se le llama las prácticas del capitalismo salvaje, que van a hacer que muchos se enriquezcan más explotando y esclavizando al trabajador. ¿Con qué se da eso de ese capitalismo salvaje? Con la revolución industrial, cuando surgen las industrias, que surgen en Inglaterra con las máquinas tejedoras. Y después ven que esa industrialización es tan buen negocio porque hay oferta y demanda, y comienza todo el proceso de revolución industrial. Comienza la industrialización en las ciudades europeas, en Inglaterra, después en Estados Unidos. Pero así como la industria va generando riquezas, hay algo que acontece en el ser humano. El ser humano se siente con un desamparo trascendental y entra en crisis existencial. Esta crisis existencial y este desamparo que siente, en la cual se siente así porque ya se siente solo, ya la idea de Dios no ocupa su vida, y todavía llega la filosofía con el pensamiento de Nietzsche, y Nietzsche mata a Dios, ya promulga la muerte de Dios en todas las esferas. Entonces la sociedad comienza a entrar en ese vacío. ¿Qué intenta llenar ese vacío existencial? La novela. La novela intenta reemplazar a Dios.
pero ya lo va a hacer la novela desde el punto de vista psíquico. Entonces, la novela comienza a mirar la identidad del hombre, busca darle respuestas y desde la estética de Dostoyevsky comienza a definir al hombre como por su visión del mundo y de que el mundo y el hombre debe tener una ideología y esa ideología propia del ser humano va a ser lo que se va a arraigar, pero no va a ser Dios. Entonces, el hombre entra en crisis existencial. El mundo se industrializa y tiene más dinero, mejora la calidad de vida, hay más libertades, pero el hombre se siente solo y vacío y fuera de eso se van a dar la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la amenaza nuclear. Entonces el hombre se siente cada vez más solo, cada vez más alejado de su esencia propia que es la vida. Bueno. Doña Nelly, continúa con el último párrafo. Sí, señor. En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje extendido como constructor de realidad y no como como simple medio de comunicación. Condujo a autores como James Joyce y Virginia Woolf a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido con lo trascendente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la trascendencia del ser humano, estamos hablando de su ideología en todo su sentido, en su ideología religiosa, en la concepción del mundo, en todo lo que envuelve al hombre. Pero entonces, la novela contemporánea, la de la actualidad, comienza ya a tener una definición del hombre algo distinta. Entonces, dice que el hombre es constructor de su propia realidad y que por lo menos tenemos una conciencia individual. Entonces lo busca, lo lleva a su interior. Entonces en la Odisea y la Ilíada, Odiseo partía a un viaje externo. En la novela moderna, perdón, en la novela contemporánea, en la de la actualidad, lo que te invitan es a un viaje interior de ti mismo para encontrar un sentido a la existencia. Pero mira que aún en la novela contemporánea no está Dios, porque Dios fue sacado en el Renacimiento. Entonces, todo eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, épica y novela, lo que hace es una relación entre la antigüedad y la modernidad, pero con un lazo en común, la búsqueda de lo trascendente. El hombre siempre busca algo. Siempre, hasta que nos muramos, el hombre va a estar buscando algo. Ese algo es algo trascendente. Por eso trascender es tan importante para el ser humano. Perdón un segundito. Don Jairo, ¿quién es? ¿Aló? Cuénteme, don Jairo. Correcto. Dígale mi número de teléfono y que hablamos, que estoy en clase. Estoy dando clase. Entonces ya lo llamo a lo que termine, ¿listo? Bueno. Entonces, disculpen, muchachos. Entonces, hay algo importante. La trascendencia del ser humano. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es lo que buscamos. Hasta que nosotros nos muramos siempre estamos buscando algo. Ese algo en la vida es el complemento. Cada cual tiene que buscar eso. Pero hay algo importante. Y miren lo que ha pasado. A medida que el hombre se ha desarrollado a nivel económico, a nivel capitalista y a nivel mercantilista, y se ha alejado de Dios, el hombre ha entrado en crisis existencial. ¿Por qué? Porque todo eso es algo que estamos nosotros
como se dice, generando todo un proceso de transformación. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos, Diana González, lea la primera pregunta, por favor. Texto inédito de Iván Pinilla. Primera pregunta. Lo anterior, se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en A. Belleza a la armonía de los poemas homéricos. B. La comunión que existe entre los hombres y dioses. C. Sentido de la existencia para los griegos. D. La predeterminación de la... Perdón, del... Y la primera pregunta. Itinerario, la palabra itinerario. ¿Qué significa la palabra itinerario? Un camino, Una ruta trazada. Una ruta. Por ejemplo, doña Nelly se va de viaje para Europa. Ella tiene un itinerario, unos lugares donde ella va a quedarse, donde va a visitar. Ese es un itinerario. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es ahí que está marcada? La comunión que existe entre el hombre y los dioses. Correcto. El primer párrafo del texto se puede decir que la perfección del helenismo consiste en la comunión que existe o que existió en ese momento entre hombres y dioses. Ahora, como está marcada la respuesta, ustedes me van a explicar por qué es la respuesta. Entonces, les voy a dejar las tres preguntas y las tres preguntas están con su respuesta. ¿Cuál es la tarea de ustedes? La tarea de ustedes es que cojan la primera pregunta. La respuesta es la B. Me va a explicar por qué es la B. Entonces, usted busca el texto Ética y Novela. Lo tienen ahí, ¿cierto? Entran a lo del colegio y ahí está, en la plataforma. O si no, lo buscan en internet, también está. En la segunda, está marcada la respuesta. La respuesta es, en el texto las comillas se emplean para distinguir las citas tomadas de otros textos. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se utilizan las citas tomadas de otros textos? ¿Por qué se utilizan las comillas? Y la C le dice, de acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flower y Dostoyevsky. Se puede inferir que esto ocurre debido a que la respuesta es, los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. Entonces aquí en la tercera, los novelistas, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué mataron? ¿Y por qué buscan los novelistas explorar la mente humana? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Entonces ustedes me van a explicar el porqué de esas respuestas. ¿Está claro? Está claro. Listo. Entonces no se trata de marcar la respuesta, se trata de saber el porqué de la respuesta. Listo, muchachos. Entonces les doy 5 minutos, 8 minutos les voy a dar para que me expliquen el porqué de esas tres respuestas. ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? Entendido. Listo. Entonces los dejo ahí un momentico y yo ya... Sí, profe. Ya en 8 minutos ya nos vemos otra vez.
¿Listo? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó, chicos? ¿Quién terminó? ¿Con Víctor? ¿Con Víctor? Ya estoy terminando, profe. Ya estoy Ok. terminando. Buenas tardes, buenos días. Este es un trabajo distinto. Están las respuestas, pero ustedes tienen que explicar el porqué de la respuesta. Ya, ¿Habían hecho ese profe, yo ejercicio tengo ya un porqué. ¿Habían hecho ese ejercicio? Ya tengo un porqué de esas respuestas. Bueno, ¿habían hecho el ejercicio de que les den las respuestas y ustedes explicarlas el porqué? Sí. No, no, a mí es la primera vez. Esta es una, No, forma, ahorita me la pregunto. esta es una forma distinta de pedagogía. Entonces, están las respuestas, pero usted tiene que explicarme el porqué. Bueno, le contesto la primera. Hágale. Bueno, dice, del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en la comunión que existe entre hombres y dioses. Entonces, para mí, Homero nos revela la perfección del helenismo que resulta impensable. Exactamente. Yo tengo otro concepto, A ver, ¿qué otro profesor. concepto tiene? Yo digo que eso proviene del helenismo, que fue el nombre dado a la religión de la antigua Grecia, donde el hombre creía en muchos o en varios dioses, o sea, el culto politeísta, en la que el principio supremo de los dioses, de Olimpio. Bueno, los dos puntos son válidos porque por eso podemos analizar ahí lo siguiente. Cuando Jesucristo y Sócrates plantearon el monoteísmo y estaban en contra del politeísmo, era porque el politeísmo se prestaba para muchas confusiones. Y lo que dice ahí, de la comunicación entre hombres y dioses, los dos tienen unos puntos de vista muy buenos. Doña Nelly, cuénteme su punto de vista. Estoy en eso, profesor. Estoy leyendo, estoy en eso. Ok. Entonces, ¿Quién más terminó el primero? Don Rigoberto, ¿ya terminó? El primero. ¿El primero? Léalo entonces el primero. Dice, la comunión que existe entre el hombre y los dioses proviene del helenismo de los griegos porque el hombre creía dioses humanos, demostrarse en su poder político y económico. Don Rigoberto, usted acaba de explicarlo de una manera mucho más sencilla y mucho más contundente. Felicitaciones. Felicitaciones, don Rigoberto. Ana. Ana. ¿Me escucha? Ana. Señor, profe, ya. Profe, estoy acá de escribir, profe. ¿Me escucho? ¿Le leo lo que le escribí, profe? ¿Cómo? ¿Le leo lo Sí, lea, lea. Profe, pues, el hombre está llamado a la comunión consigo mismo y con Dios. Sí, repítalo, por favor. El hombre está llamado a la comunión consigo mismo entre el hombre y los dioses. Por eso existe la comunión que es entre hombres y dioses.
Si le escucho, entre hombres y dioses. Bueno. Doña Nelly. La relación con otras personas, profesor. La relación. No se le está escuchando nada, profesor. ¿Me está escuchando ahorita? Ahora sí, sí, señor. Entonces, repítame. La relación con otras personas, se podría decir. La relación entre hombres y dioses de los griegos. ¿Cómo la explicaría? Por las religiones e incluso ¿Cómo? por el ateísmo, por las religiones e incluso por el ateísmo. Ojo lo que me está diciendo. Repítame la respuesta, don Rigoberto. Lea la pregunta y la respuesta. Y después el por qué, don Rigoberto. La comunión que existe entre hombres y dioses proviene del helenismo de los griegos porque el hombre se creían dioses humanos para demostrarse su poder político, económico y social. Don Víctor, repita su respuesta. No le escuchamos. La comunión que existe entre hombres y dioses. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros. Don Luis. Sí, profe. Tu respuesta, por favor. Eso proviene del helenismo, nombre dado al resurgimiento de la religión de la antigua Grecia. Los hombres creían en muchos o en varios dioses. Es el culto al politeísmo, principalmente al dios Zeus, dios supremo, y otros dioses como el dios Olimpo. Don Bernardo, su respuesta. Sí, profe, la comunión que existía entre los griegos y los dioses se da en un extraordinario contexto filosófico de la época, ya que si tenían a estos o dioses como parte de su existencia integral, daban y se experimentaban en un contexto de espiritualidad con estos dioses. Bueno, no se compliquen con las respuestas, son sencillas. Ana, repita su respuesta, por favor. Profe, el hombre está llamado a la comunión consigo mismo y con Dios. Diana. Porque ellos adoraban a los dioses del inframundo, no creían en Dios y por consiguiente proviene del ¿cómo es? ¿Helenismo? Bueno, ¿cómo se dice, profe? ¿Helenismo o helenismo? ¿Cómo? Helenismo. Helenismo, exacto. Gracias por corregir. Entonces, la respuesta más correcta
es la que me dio acá don Rigoberto, seguida de la de don Víctor y seguida de la de don Luis. Entonces, la perfección del helenismo es porque los dioses era muy cercana. Y recuerden que ellos mitificaron a los hombres y trajeron dioses. Entonces, la respuesta más correcta es la que me dijo don Rigoberto, la que me dijo don Víctor, que se complementa, y con la que me dijo don Luis. Sí, profe. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué les decía la segunda pregunta? En el texto anterior, las comillas se emplean para distinguir las citas tomadas de otros textos. Las comillas. No, como aquí el autor es el señor George Lux, él dice que solo los poemas homéricos son épica en el sentido estricto, escribe con comillas. Bueno, entonces, don Luis. De las comillas. Sí. De las comillas se coloca para citar el texto, nada en otro texto, digamos, valga la redundancia. Correcto. Entonces voy a explicar un texto de don Víctor que debo de utilizar. Esa fue tomada en forma textual, como fue escrito. A don Víctor y a su idea, entonces yo voy a poder explicar y tomar la frase de la misma cosa. Vamos con la tercera. Dice, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky se puede inferir que se ocupan de la exploración de la mente humana. Ellos se preguntan ahí qué es estudiar al hombre, estudiar la mente humana. Bueno, vamos con estas preguntas. Yo le contesto, profesor, analizar claramente a la persona. Pero entonces la novela que mataron. Dios. Adiós con la obra de. Adiós. ¿Cuál es su respuesta? No, profe, no la he hecho. Lo estoy haciendo hasta ahora, profe. Bueno. Entonces, chicos, a esta última es que la novela y que en la actualidad buscan dentro del ser una respuesta a la búsqueda de lo trascendente en el... Hasta ahí me han entendido. Sí, está claro, profesor. Sí, entonces, señor. Mañana por el mismo canal y a la misma hora. 9, porque mañana empieza a las 9. Mañana empieza a las 9 y el texto porque terminamos con las otras. Listo. Entonces, que pasen una feliz tarde. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.